Estás escuchando Tiros y Puñales, Crónica de Sucesos de Madrid, un podcast original del diario ABC. «19 años, 8 meses y 3 días. Es el tiempo que la policía ha necesitado para detener a Jesús Pradales por la muerte de Juana Canal. Quedan 4 meses para que el crimen prescriba, y en pleno 2022 se da la situación que debió darse 2 décadas atrás. El presunto homicida está entre rejas y la policía necesita una confesión. Necesita demostrarle al juez que Jesús Pradales es el culpable. Pero retrocedamos un par de semanas antes de la detención. Yo creo que es el caso más singular en todos los sentidos que yo he llevado nunca. He llevado muchas cosas y, hombre, todo caso tiene su particularidad o tiene su revés, ¿no? Pero un caso en el que se dieran tantas circunstancias y todas tan estrambóticas como Juana Canal, no. Juan Manuel Medina es abogado penalista y dueño de una de esas voces que no se olvidan. Es un hombre reconocido en la profesión, colabora en numerosos medios de comunicación y también ejerce como coordinador jurídico de SOS Desaparecidos. Es una asociación fundada en 2010 que trata de ayudar a aquellos que no saben qué hacer o a dónde acudir cuando un ser querido desaparece sin dejar rastro, como si se lo hubiera tragado la tierra. Ha llevado casos relevantes, por ejemplo, el caso de Isaac López, que era un chico que fue asesinado por 4 miembros de bandas latinas. Ha estado también representando a Luis Lorenzo y a su mujer hasta hace poquito. Es una persona muy involucrada en el caso de violencia de género también. Pero además, yo que lo conozco, creo que sus defendidos o las familias de las víctimas a las que defiende pueden decir que es una persona que tiene ese plus que quizá no se encuentran todos los abogados, como tampoco se encuentran todos los periodistas, que es sensibilidad, cercanía y sensibilidad, ¿no? Sensibilidad hacia el dolor de las familias. Y es uno de los rasgos que puede definir la manera de trabajar de Juan Manuel Medina. La familia Canal acaba de recibir la confirmación de que los restos hallados son de Juana. Necesita saber cuáles son los siguientes pasos. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a buscar al asesino? ¿Cómo se va a desarrollar la investigación? Necesitan que alguien les escuche y les guíe en esta nueva fase. Pues me cité con Ana María y con Ángel en una cafetería cerca de la Ribera de Curtidores, de la Ronda de Toledo. Y bueno, ellos me cuentan el caso, ¿no? Yo tenía muy poquita noción del asunto. Yo esa conversación la recuerdo muy bien porque, claro, date cuenta, ellos me plantean que es una desaparición del año 2003, que en ningún momento la policía lo investigó, que siempre se dio como una desaparición voluntaria. Y bueno, yo les pregunto si tienen sospechas de alguien. Desde el primer momento ellos apuntan a quien fuera pareja de Juana, en ese momento Jesús Pradales. La doble muerte de Juana Canal. Episodio 2. Una investigación contrarreloj. El aterrizaje de Juanma Medina en el caso de Juana Canal es como el de cualquier otro que quiere saber más. Busca en Google, encuentra las redes sociales de Pradales y se da cuenta de algo. Recuerdo que estuvimos incluso bicheando sus redes sociales, ¿no? Y bueno, pues ahí aparecía un Facebook en el cual se veía que este caballero pues actualmente tenía un food truck, creo que se llama, ¿no? Un puesto de estos ambulantes de perritos, hamburguesas que van de feria en feria. Llamaba la atención que tenía muchísimas publicaciones de obras de arte. Luego nos enteramos que su padre era pintor, que era un pintor más o menos conocido de la zona. Y bueno, tenía sobre todo, que es lo que a mí me llamó la atención, muchísimas publicaciones relacionadas con el pueblo de Navaluenga y Navalacruz. O sea, casualmente creo que es el pueblo de Iker Casillas. Ya un poco, de alguna forma, te hacía pensar que posiblemente había algún tipo de relación entre la desaparición de Juana y esta persona. Los equipos de policía y guardia civil que ahora dirigen la investigación han llegado a la misma conclusión. La distancia entre la finca de la familia Pradales y la tumba de tierra en la que se han encontrado los restos de Juana es tan corta como reveladora.
Tras su detención, conducen a Jesús hasta el lugar, para que participe en el minucioso registro de la casa que también barajan como escenario del crimen. Pero los resultados son escasos. Él la verdad que estuvo tranquilo en todo momento. Yo, bajo mi punto de vista siempre y bajo mi experiencia, yo creo que él pensaba que no se le iba a poder atribuir lo que había pasado. La pasmosa tranquilidad que mantiene Pradales descoloca a los agentes, pero no les sorprende. Saben de qué palo va su principal sospechoso, porque desde hace días tienen intervenido su teléfono. Esto que van a escuchar es una recreación de las conversaciones que Jesús mantuvo esos días con su mujer. Jesús, que la han encontrado en una finca de Ávila. Bueno, pues eso, donde tenéis la finca vosotros. Pero desde 2019 hasta este año no hemos pasado por allí, ¿no? Él siempre mantenía una actitud tranquila, siempre decía que a él ya le habían mirado el taxi en su momento, que él ya había intentado buscarla, siempre mantuvo esa historia, ¿no? Ese primer relato que él mantiene con todas las personas de su entorno. ¿Qué hacemos ahora, Jesús? Ay, niña, que yo no he hecho nada. ¿Y ahora yo qué hago? Pues no sé, en vez de unas lentejas, ¿te apetece otra cosa o no? Muchas lentejas. Esta apariencia de tranquilidad ha sido definitoria a lo largo de todos estos años. Ni un desliz, ni un paso en falso, ni una confesión entre copas. Nada consiguió romperle. Mi hija y yo estuvimos, la mayor, estuvimos con él. Pero qué tonta soy, siempre quitando, no me lo puedo quitar de encima, siempre quitando a la gente maldad, con esa cara de borrego que ponía. No fui capaz de verle culpable, por más que le pinché y ya le vi que, pobrecito, infeliz. Los investigadores tampoco consiguen sacar nada en claro del registro en Ávila. Cabe pensar que Jesús se ha apuntado un nuevo tanto, tal vez el definitivo. Sin embargo, ya en comisaría las cosas cambian durante la madrugada. Normalmente el autor de este tipo de crímenes tiene una doble vertiente, porque él quiere ocultar todo lo que ha hecho, pero quiere saber todo lo que tenemos, para saber en qué punto se encuentra. Ellos son los primeros que intentan medir en qué situación se encuentra, si están, por decirlo de alguna manera, si están muy comprometidos o no. Entonces buscan la forma de obtener información y ahí se cometen muchos errores. Da largas para declarar, le ponen lo que llaman un policía sombra de alguna manera, ¿no? Que como alguien que durante ese registro, esas horas tan largas, ¿no? De estar detenido, los registros los que se le trasladó, etcétera, esas 72 horas máximas que tienen en las detenciones, pues se intenta ganar un poco su confianza. Un ejemplo lo tuvimos también en el caso de Asunta Basterra, que también, bueno, no sé si recordáis esa imagen de Rosario Porto en la puerta de la casa, en el porche, durante el registro, fumando un cigarro y sonriendo, ¿no? Y la gente decía, está sonriendo, hay que ver qué mala mujer, etcétera, pero también hay que ver un poco qué situación había en ese momento, ¿no? Que se estaba haciendo el registro y cómo le estaban intentando sacar información, porque tú al fin y al cabo lo que intentas en ese momento es que no se te cierre en banda, ¿entiendes? El detenido, y que cante la traviata si hace falta. Yo he llegado a tener conversaciones con asesinos sobre todo tipo de cosas, sobre fútbol, sobre informática, sobre coches, porque todo eso te da igual. Te da igual la persona con la que estás tratando, te da igual todo lo que pase que sea externo, digamos, a la investigación, y lo único que buscas es el hecho de poder implicarte de esa forma, de estar atento para cualquier mínimo resquicio que esta persona deje libre, decir, lo tengo. Los agentes parecen haber dado con las teclas adecuadas, porque Jesús empieza a perder la calma que ha mantenido hasta verse en una celda. Yo creo que con los pocos conocimientos que tuviese sobre leyes o lo que ha visto en películas o en series, querría buscar una legítima defensa o algo así, porque manifestó en todo momento que era ella la que le estaba pegando y que él se quiso defender y que no, su movimiento no fue agresivo, que fue un levantamiento del brazo así como déjame en paz y que eso la hace tropezar. Pues al final ese tipo de manifestaciones tienen la credibilidad que tienen. ¿No se preocupó que no reaccionaba, que estaba en el suelo caída sin más? Estaba bajando cosas, no me preocupaba porque no pensaba que... Luego sí, luego yo cuando subí y la veo ahí, tirada en el suelo, boca arriba. ¿Cómo se dio cuenta que estaba sin vida? Pues estaba inmóvil, con los ojos abiertos, boca arriba,
las pupilas muy dilatadas. ¿Intentó reanimarla? Sí, le di así en la cara, Juani, que te quiero. Eso de que le está bajando las maletas y cuando sube la encuentra muerta de repente y que dice, ahora no respira, ¿qué hago? Van a pensar que he sido yo y tal, y hace por ocultarla y demás, pues es un poco creíble. Entonces, después de esa primera declaración, él vuelve a ingresar en calabozos y se ve que se da cuenta. Él mismo se da cuenta porque al final son muchas horas para pensar, ¿no? Y él mismo se da cuenta y dice, esto que he contado no tiene sentido. La tranquilidad ya ha abandonado a Pradales. Ahora es una especie de guionista intentando escribir un relato que le sitúe a él como víctima de un supuesto ataque de Juana. La estrategia de defensa de Pradales, que yo creo que además no podía ser otra, no sé que reconociera plenamente los hechos, fue un ataque. Un ataque evidentemente concertado con su abogada y que consistió fundamentalmente en tirar por tierra la imagen de Juana Canal, dejarla como si fuera poco menos que un desecho social, cosa que no era para nada, como una mala mujer, y intentar de esa manera que él ser una persona víctima de Juana y que no le quedó más o menos que otro remedio que matarla. Él lo que dibuja es que él, muy pobrecito, currando todo el día 12, 14 horas en el taxi para llegar a su casa y encontrarse con ese panorama de una mujer violenta. Pero hay una parte de la confesión de Jesús que tira por tierra sus intentos de exculparse y que retrata a un hombre que está muy lejos de ser la víctima. ¿Qué pasa? Que él llega un momento en que sale, que entra en el salón otra vez, que se desespera, que le dice déjame, quítate de encima, algo así. Le da un mal golpe, Juana se cae, él se cree que poco menos que está inconsciente, se marcha, vuelve, ve que la mujer sigue tirada en el suelo inerte, se da cuenta de lo que ha hecho, ¿qué he hecho? Y no me queda más remedio que llevármela a la bañera y descuartizarla en 2 partes. Intenté antes, pues eso, llevarme el cuerpo pues como que tenía así, con el brazo izquierdo suyo, pasándome así, y yo echándole una mano, y yo con la otra, el brazo derecho cogiéndola de la sila, para llevarlo así, pues como si estuviera borracha y conseguir así bajarle, pero era imposible, pesaba mucho. Las piernas arrastrando, no podía llevarlo. Bueno, entonces decidió lo que usted ha declarado, ¿no? Sí, es que estaba asustadísimo, es que tenía el pensamiento, la idea de que iba a venir Sergio en cualquier momento. ¿Y con qué cuchillo utilizó? Uno de cocina, con el que precisamente ella me estaba agrediendo. Esta es, sin lugar a dudas, la parte más cruel y retorcida de este caso, la que le ha quitado el sueño a la familia desde que supieron de la confesión. No es necesario incidir en los detalles, no aportan nada a este relato, pero la confesión de una acción tan atroz en un caso como este, en el que hay tan pocas pruebas contundentes de lo que sucedió, se convierte en algo determinante para inclinar la balanza en contra de Pradales. Los motivos que nos llevaron a pensar que se trataba de un homicidio es el hecho del descuartizamiento y el traslado de los restos a Navalacruz, ¿no? El no avisar a un sistema sanitario de emergencia en caso de que tuviese la duda de que Juana pudiese estar viva, y el hecho de darle descuartizamiento de una manera tan cruel y tan despectiva, el trasladarla de la forma que la trasladó en bolsa de basura dentro de una maleta y demás, pues eso al final es un indicio de que la muerte no fue una muerte accidental y que lo que estaba tratando era de ocultar todos los vestigios posibles para que no se le pudiese atribuir la autoría, ¿no?, de la muerte. Pradales está preparando las bases de su coartada, tratando de convencer a los policías de que mató sin querer a Juana al defenderse de sus golpes, y que, presa del miedo, decidió ocultar su cadáver. Pero la hipótesis de la acusación no concuerda con el panorama que pinta Jesús. Hay una testigo que declara en el juicio, que es amiga de Juani, que cuenta que Juani, ella no sabe focalizar esta conversación en fecha, pero por lo que ella cuenta fue la noche de la desaparición. Dice que iba a tener una movida muy gorda con Jesús porque estaba harta de él,
porque él le había escondido una caja con dinero que Jesús tenía, que eso es una de las cosas que Jesús cuenta, ¿no? Que la discusión empieza por ahí, porque por lo visto Juani, según él, se había apropiado de un dinero y no se lo quería dar. Y que bueno, pues que posiblemente que esa noche le iba a poner las maletas en la calle. Siempre tiene la duda de si lo que tienes es suficiente, porque siempre te parece poco. Porque es lo que te digo, no tienen la huella que diga esto ha sido así, o no tienes el arma del crimen, o no tienes, digamos, las pruebas de consistencia para que cualquier jurado, cualquier tribunal y tal, lo vea claramente al 100% de, claro, pues esto es así. Vas con prueba indiciaria y eso supone un margen de incógnita de si lo que tienes es suficiente, porque para ti nunca es suficiente. Para el investigador nunca es suficiente, porque siempre quiere aportar más de lo que hay, pero muchas veces tenemos que trabajar con lo que tenemos. Policía y Guardia Civil han echado los restos para resarcirse de 2 décadas de errores y falta de investigación. Y hay suficientes indicios para que el 16 de septiembre de 2024, 21 años y casi 7 meses después de la desaparición de Juana, Jesús se siente en el banquillo como único sospechoso y presunto culpable de la muerte de Juana. Pero todavía hay un enorme obstáculo por salvar y que marcará los tiempos de la condena: demostrar que aquel crimen no fue un accidente, sino un delito premeditado. Toda la obsesión mía era que cuando llegaran los 9 miembros del jurado y se sentaran en la sala de vistas, bajo ningún concepto ni por el más mínimo momento creyeran la versión de Pradales. ¿Por qué? Porque si le daban el más mínimo atisbo de credibilidad a lo que él contaba, posiblemente el resultado hubiera sido ese. Hubiera habido duda razonable de que podría haber sido un homicidio imprudente. Porque lo que te digo, realmente dices, que a ver, no tengo nada de qué valerme. O sea, decir, yo no tengo un testigo presencial, no tengo una autopsia, no tengo una recogida de vestigios de ADN, no tengo el arma del crimen. O sea, era montar un puzzle, y un puzzle de 20 años atrás. Medina, el abogado de Juana, sí que fue bastante beligerante y dijo algo en lo que yo estoy muy de acuerdo. Y así lo he dejado escrito, incluso antes de que él lo dijera, a mi percepción, que es que se podría probablemente haber evitado este asesinato. Me llamó la atención la claridad con la que habló y el dolor que estaba transmitiendo a través, digamos, de su labor como abogado, del propio dolor que sufría la familia. Como en todo puzzle, hay que poner las piezas sobre la mesa y encontrar los ensamblajes coincidentes. Juan Manuel comienza acudiendo al inicio de esta historia: el noviazgo de Juan y Jesús. Hombre, una relación que empieza, todos sabemos que, hombre, los primeros meses, el primer año es lo más idílico, ¿no? La luna de miel, ¿no? Bueno, pues aquí ya había habido muchísimos indicios de violencia. La casera de Juani tenía una cuidadora. Un día cuentan que se encontraron con Juani, la cuidadora que testificó en el juicio, y que le preguntaron qué tal iba la relación con Jesús, a lo que Juani le contestó que, bueno, es un poco violento. Eso lo dijo textualmente. La casa tenía varios signos de desperfectos y muy consonantes con lo que son episodios de violencia de género. Pues en casa de Juani, donde Juani vivía, había puertas rotas, había mesas con puñetazos, etc. La prueba irrefutable del maltrato estaría en la llamada que hizo Juana la noche de su desaparición, pidiendo ayuda a la policía. Pero ni siquiera eso es tan sencillo de demostrar. Ese parte de intervención nunca se pudo encontrar, aunque me consta que los policías adscritos a la UDEF, literalmente, como dijeron en la sala de vistas, estuvieron buceando en los archivos llenos de agua y de ratas, pero sí estaba el libro de telefonemas, con lo cual sí se sabe que esa llamada la realizó Juana Canal en torno a la 1:30 de la mañana del día 28, y que lo que ella requería era presencia policial porque estaba siendo agredida por su pareja, es decir, por Jesús Pradales. El intento de Pradales de confundir al jurado empieza a desdibujarse. La psicología del testimonio le iba rellenando como un puzzle con piezas, iba rellenando huecos según iba avanzando su declaración y él mismo se iba liando. Mientras tanto, la familia Canal, de manera estoica, mantiene el tipo escuchando los intentos de Jesús por salvar la cara. Fue horrible verle a él, Hicimos lo que pudimos por estar allí, por homenaje a ella, estar allí porque yo no hubiera ido, pero sentía que era mi deber aguantarle al tío ese, aguantar verle. Creo que hemos mantenido la compostura en todo momento, no nos hemos salido del tiesto en ningún momento y hay que hacer mucho poder de contención,
porque te den ganas de hacer cualquier burrada. Es una familia sencilla, trabajadora, la clase media normal. Y lo que demostró es tener bastante más, pese a los 20 años y a todas las cornas que se han llevado, como se suele decir, sí es verdad que fue muy comedida y que en ningún momento tampoco ha hecho unas manifestaciones especialmente... Han contado lo que sufrieron, han contado lo que les pasó y objetivamente las meteduras de pata que hubo. El carácter violento del acusado parece haber quedado demostrado, pero la teoría de que pudo matarla de manera accidental sigue siendo válida. Y no hay pruebas que demuestren lo contrario. La falta de una autopsia lo imposibilita. Juana, yo tengo el convencimiento, y así lo dije en la sala de vistas, en el informe, que Juana fue estrangulada. O sea, yo tengo el convencimiento de que Juana Canal murió asesinada. La diferencia entre homicidio y asesinato, si no lo saben los oyentes, el asesinato no deja de ser un tipo agravado del homicidio. Lo que pasa es que legalmente pues tenemos que aceptar que no se pudo determinar en la autopsia, autopsia no hubo como tal, hubo un informe antropológico, porque lo que se encontraron realmente fueron muy poquitos huesos de Juana Canal, y entonces, pues efectivamente, al no poderse demostrar la causa de la muerte, tuvimos que dar por buena que la muerte, pues conformarnos con el homicidio. Bueno, no podíamos irnos al tipo agravado en base a una alevosía o a un ensañamiento. Se puede sospechar lo que pasó aquella noche de febrero de 2003, pero en la sala de un tribunal las teorías no pueden sustentarse en pálpitos o creencias, y los argumentos pierden fuerza cuando no hay pruebas que los respalden. La Fiscalía y la acusación empiezan a temerse lo peor. Con doña Inmaculada Sánchez Cervera, que en ese momento era la fiscal de este caso, y yo, en varias ocasiones que coincidí con ella, tanto en asuntos de este procedimiento como de otros que llevo, ella me manifestaba que tenía una total y absoluta preocupación, ¿no?, con el asunto. A mí, literalmente, doña Inmaculada me dijo un día que no podía dormir, que llevaba una semana sin dormir, porque ella veía que este tío se escapaba vivo. ¿Por qué? Porque la única prueba de cargo que como tal había era su propia confesión. Entonces, su propia confesión, que como te digo, lo que bien asesorado, lo que intentó hacer valer es que se trató de un homicidio imprudente, si la dábamos por buena, eso significaba incluso la prescripción del caso. El homicidio imprudente se pena con 4 años de prisión, estaría prescrito a los 10 años de haber ocurrido. Pero sí que es verdad que yo tuve mis miedos. La sensación de que podía quedar medio impune, no impune del todo, porque había reconocido de alguna manera los hechos, pero que le podían meter homicidio imprudente, sí que había esa sensación. No hay señales de cómo pudo acabar con la vida de Juana, y eso es muy importante a la hora de establecer una causa de la muerte y un veredicto. Una semana después de su comienzo, el juicio queda visto para sentencia. Nos llamaron a las 4 de la tarde, el tercer día creo que fue, y pues ya automáticamente avisan a María para que fuera para allá. Ella es un poco el enlace de la familia conmigo, ¿no?, la coordinadora. Creo que fue el presidente del jurado, hizo un comentario, y yo ya sabía que había sido condenado. Entraron y ya cuando ya se dio la lectura del veredicto, recuerdo que rompieron a llorar como magdalenas, pues tanto Ana como Carmen, como Sofía, como Inma, como Óscar. Pues muy emocionante, muy emocionante. Pues voy a repetir, no es revanchismo, o sea, que nadie que nos escuche piense que se trata de un ánimo de venganza, es justicia. Bueno, yo tenía 9 años, casi 10, aquel 11 de marzo de 2004. No estamos en una crisis económica. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo. Por eso hemos presentado a lo largo del día de hoy, en la mañana de hoy, una moción de censura. «20 años de la historia de España». Eso es lo que ha sonado en este pequeño resumen sonoro. ¿Se imaginan cómo habrán sido estas 2 décadas para los Canal? ¿Cómo han sido para ellos todos estos momentos, preguntándose dónde estaría Juana? ¿Qué habría sido de ella y si les habría dejado voluntariamente? A mí el caso
me deja un sabor de boca muy amargo, en el sentido de que es el típico caso que revela las costuras que puede haber en un suceso aparentemente muy triste, pero aparentemente tan fácil de resolver, de esclarecer y de trabajar, y te deja las costuras, o sea, pone en cueros de cara a la opinión pública a todos aquellos que en su día tenían la potestad de, además de esclarecer una cosa muy fácil, aparentemente, o intentarlo. ¿Han hecho todo tan mal hasta el último año? La sentencia alivia, pero no sirve para curar toda la injusticia que han sentido en este tiempo. Mientras ellos se martirizaban, el asesino rehacía su vida y disfrutaba de sus años de madurez en total libertad. El que ahora mismo él esté encerrado me parece incluso un premio para él. O sea, es que no merece nada en esta vida. Ha tenido 20 años de regalo. La experiencia que yo tengo es que no hay ninguna condena que pueda satisfacer nunca ni resarcir a la víctima. Claro, el hecho de haber estado 20 años haciendo prácticamente tu vida, sabiendo que una familia, que unos hijos, que unos hermanos, que unos padres están buscando a esa persona y tú completamente desentendido de ello, creo que es una pena insuficiente. 14 años de prisión de los 15 que pedía la Fiscalía para Jesús Pradales. Son menos años los que pasará encerrado de los que ha pasado libre, siguiendo con su vida como si nada hubiera ocurrido. Ninguna sentencia puede resarcir los años de dolor y ansiedad esperando y sufriendo por una hermana, hija, madre, que ha desaparecido de la noche a la mañana. Pero esta familia no solo ha lidiado con 20 años de ausencia, también ha tenido que abrazar la impotencia de ser ignorados por quienes se supone que en estos casos son los únicos que pueden hacer algo ante la desesperación de la incertidumbre. Nos han pedido perdón y nos han pedido disculpas y han lamentado la actuación, pero es que no sirve de nada. Es que fue un número de la policía. Porque, por desgracia, siempre íbamos a preguntar por él. Porque a lo mejor si hubiéramos sido, oye, mira que he estado en tal fecha, quiero poner otra vez la denuncia, lo que sea. Pero no siempre preguntábamos por el comisario. No es que Jesús Pradales fuera un tío muy listo ni muy cauto que engañó a la policía, que la policía lo hizo tan sumamente mal que lo hubiera engañado un crío de 5 años. Lo ocurrido en torno al crimen de Juana Canal demuestra a la perfección que en nuestras vidas el azar juega un papel importante. Cualquier decisión que tomemos, por pequeña que sea, puede derivar en un cambio sustancial. Coger un taxi o esperar al siguiente, o simplemente ser atendido por un policía o por otro. Tras mucho tiempo saliendo cruz, los Canal dieron con la gente adecuada y vieron la cara de la moneda. La verdad que yo doy gracias por todo lo que ha pasado al final. La fiscal en el juicio pidió perdón en nombre de las autoridades. O sea, sí que ha habido un cambio. El policía que llevó el caso, a mí hasta hace bien poco me ha seguido escribiendo y qué tal estáis, y nos han pedido perdón. No son ellos los culpables, no son ellos los que tienen que pedir perdón. La gente no sabe lo bien preparado que están las generaciones actuales a nivel no solamente policial, sino a nivel de estudios, a nivel de sensibilidad. No tiene nada que ver con lo que muchas veces vemos en la televisión, nuestra fuerza de cuerpo de seguridad, pero ahí sí ves tú cómo hay garbanzos negros que estropean el puchero entero. El caso también sirve como ejemplo de redención y de segundas oportunidades, de aprendizaje para todos. Vivimos en una sociedad falible. De hecho, a nuestro alrededor, si miramos por la ventana, lo más probable es que veamos tantos fallos como aciertos. El agente Fran Márquez aterrizó en la investigación 20 años después de haber ocurrido, y sin apenas pruebas condenatorias. Su labor y la de su equipo sirvió para encarcelar al culpable, pero en su día a día hay cosas más satisfactorias que el trabajo bien hecho. Cuando vienen las hermanas de Juana Canal y su sobrina y te agradecen y te hablan de corazón y te dicen, te dan las gracias con esa vehemencia, ¿no?, que tiene alguien que sabe que si no se hubiese realizado este trabajo, pues el crimen de su hermana hubiese quedado impune. Y eso obviamente pues es una recompensa y una gratificación que
que no sabría cómo definirte, ¿no? Porque al final, tirando de esa parte de orgullo, pues te sientes responsable de ello, ¿no? Y obviamente es gratificante. Es algo muy emotivo, la verdad. Del veredicto no se me olvidará nunca, pues fue sumamente emocionante, ¿no? La sensación de desahogo, ¿no? De ver a mi amiga Ana María Canal, a sus hermanas, a Carmen, a Sofía, a la sobrina, a Óscar. O sea, fue emocionante, vamos, yo hasta me emocioné, bueno, hasta los mismos del jurado estaban emocionados ese día. Una pregunta que queda en el aire en casa de los Canal es ¿por qué ahora? ¿Por qué no 10 años antes, cuando su hermana Carmen la buscaba entre el público de los concursos televisivos? ¿Por qué no relacionaron la desaparición de Juana con la llamada a la policía la noche anterior, denunciando el maltrato de Jesús? Esa respuesta sí que no va a llegar nunca, pero con el culpable entre rejas y con la paz de haber encontrado a Juana, su psicología ha cambiado y ahora imaginan otras cosas. Pues al final es un medio descanso. Mi tía Ana y yo nos ponemos un poco místicas con esto. Entonces, primero pensamos que ella no ha parado desde donde está, en que la encontrasen, de que alguien la viese, y lo consiguió. Y ella tiene derecho a descansar y nosotros también. Recordarla, llorarla cuando nos dé la gana. Hemos hecho todo lo posible por ella y por su dignidad, por su recuerdo. Yo es eso, si pudiera decirle algo ahora, sería eso, pedirle perdón por haber pensado mal de ella tanto tiempo. Es una de las cosas que yo creo que nos ha quedado a todos, esa necesidad de pedirle perdón. Yo lo he escrito a la carta, pero bueno. La ausencia no es el olvido y eso nunca ha ocurrido en este caso. Carmen e Inma siguen recordando todos los días a Juana. Se nota en sus caras y en sus voces que está muy presente en sus vidas. Y esto nos lleva al inicio del primer episodio de este podcast. Más de 22 años después, ahora el recuerdo de Juana está en otro cajoncito y ocupa otro lugar al que quizás les cueste menos volver. Yo siempre lo he pensado, era muy adelantada para la época. Era muy adelantada. Era muy alegre. A ver, venimos de una familia muy alegre. Mis padres eran la alegría del barrio, pues ella era también así, de ese tipo. Yo he sido la única que he sido a lo mejor un poco más seria, porque los demás son todos de mucho fiesteo, de guitarra y tal, y ella una de las que más. Era muy alegre. Es que era muy alegre y adoraba a sus hijos y a su madre. Ella que muy musicalera, le gustaba todo tipo de música, siempre estaba con la guitarra en la mano. Entonces, una persona alegre, porque para mí lo único que queda es eso, que la quiero. Aunque esté muerta, cada día la quiero más. La doble muerte de Juana Canal es un podcast original del diario ABC, narrado por Blanca Nava y basado en las crónicas del periodista Carlos Hidalgo. El guión es de Blanca Nava y de María Romero. Diseño gráfico, Rodrigo Parrado. Grabaciones, Íñigo Martín Ciordia. Edición, Juan López Córcoles. Dirección, María Romero. Si te ha gustado este episodio, compártelo en redes sociales y recomiéndaselo a tus amigos. Y sobre todo, gracias por escuchar.